Muy buenos días. Durante muchísimo tiempo en la actualidad política española estuvimos hablando sobre los riesgos que teníamos de convertirnos en un país hermano, que en aquel momento era una desgracia terrible lo que estaba sucediendo en él, pero que para nosotros había sido siempre específicamente eso, un país hermano al que queríamos muchísimo, con el que teníamos unos lazos evidentemente históricos, pero también culturales, políticos y sociales tremendos, un país al que admirábamos y al que una política terrible había hecho que pasase de ser el paraíso en la tierra a convertirse en algo así como prácticamente el infierno. Durante los años en los que Venezuela ocupó la actualidad política española, en gran medida por culpa de los desagradecidos españoles que fueron allí, los líderes de Podemos, a contaminarlo todo, siempre pensábamos que la situación de Venezuela era algo así como una especie de maldición bíblica de la que no se iba a poder salir. Y durante muchísimos años hubo héroes de la libertad que estuvieron batallando contra lo imposible para demostrar que esa tesis, la tesis de que Venezuela no podía ir hacia adelante, era mentira. Uno de esos líderes que pagó con el precio de su libertad el dar esa batalla inmensa, una batalla que además no era una batalla a corto plazo, sino que era a medio largo plazo, es Leopoldo López. Leopoldo López estuvo durante 4 años preso en la cárcel de Ramo Verde, ha sido el líder indiscutible, la imagen internacional de la opresión venezolana, y durante muchísimos años ha luchado una batalla para llegar al punto al que vamos a llegar precisamente este domingo, que es la primera vez en la que parece que es cierto y en la que hay un halo de esperanza real de que toda la pesadilla de Maduro pueda terminar. Pero en vez de que se lo cuente yo, ¿por qué no se lo preguntamos a él directamente? Así que, Leopoldo López, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, gracias Pilar, gracias a ti y a toda tu audiencia. ¿Por qué las elecciones de este domingo son diferentes a las elecciones o a todos los procesos electorales que ha habido hasta ahora? Mira, ha sido un periodo largo, ¿no? Tú lo mencionabas, han sido 20 años y más de lucha. Hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos ido a elecciones, hemos ido a la calle muchas veces, hemos entrado en procesos de negociación, hemos tenido el acompañamiento y luego el abandono internacional y aquí estamos, llegando a un punto en el que todo se ha venido alineando y existe una posibilidad real de iniciar la transición en menos de 4 días. Y eso se debe a varias razones. La primera de ellas es que hay una inmensa, aplastante mayoría que quiere cambio. Nosotros hemos ido a elecciones en el pasado, la última en la que participamos fue para la Asamblea Nacional, ganamos con 56% de los votos, 2/3 de la Asamblea. En esta oportunidad, todos los estudios de opinión, todas las encuestas señalan a nuestro candidato Edmundo González, que hablaremos de cómo llegamos a Edmundo González, con más de 60 puntos. Y Maduro un poco menos de 20, un poco más de 20. Es decir, la diferencia está entre aplastante. 30, 35 puntos o más. Y esa es la primera razón. La segunda es que estamos unidos. Hemos tenido muchas olas, muchos momentos. Los sectores democráticos venezolanos, a pesar de la percepción de algunos, siempre hemos estado unidos en los momentos críticos. Y este es otro momento. Estamos unidos todos los partidos democráticos, la sociedad civil, Edmundo González, nuestro candidato, y María Corina Machado, quien ganó las primarias y fue inhabilitada. Y la tercera razón es que la dictadura y Maduro están frágiles. Maduro en la elección ha desplegado fragilidad, incoherencia, molestia, está regañón, está poco cuerdo, y eso es un reflejo de toda esa negatividad que hay dentro del oficialismo, que están viendo que el cambio se viene, porque la gente del oficialismo también sabe lo que pasa en la calle, y lo que está pasando en la calle hoy es una enorme energía de optimismo, de cambio, todo el mundo con cautela, todo el mundo sabe que vamos a ganar, pero todo el mundo también sabe que la incertidumbre va a estar en qué va a pasar en el momento que culmine el proceso de votación, cuya certeza tenemos. Va a ganar Edmundo González. ¿Dónde está la incertidumbre? ¿En qué va a hacer Maduro? ¿Reconoce la elección o no la reconoce y promueve un fraude que también estará destinado al fracaso y simplemente dilatará el momento en el que lleguemos a reconocer que Venezuela está a las puertas de un cambio? Hay muchos elementos muy interesantes en lo que acabas de contar, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué Edmundo González efectivamente es el candidato y no María Corina Machado o cualquier otra de las personas que son más conocidas dentro del ámbito político de la oposición venezolana? Mira, una de las herramientas que ha utilizado Chávez y después Maduro
fueron las inhabilitaciones. Yo fui una de las primeras víctimas de esa táctica en el año 2008. Yo era alcalde del municipio de Chacao, me postulaba a ser alcalde metropolitano, que es el equivalente al presidente de la Comunidad de Madrid, un cargo de mucha relevancia, y simplemente fui inhabilitado. Eso fue el inicio de una práctica de la dictadura que llegó al caso de María Corina, quien gana las primarias en octubre del año pasado y luego es inhabilitada. Ella no puede inscribirse. Tratamos de inscribir a Corina Lloris, una profesora que había asumido esa responsabilidad. No permiten que ella se inscriba y buscamos la manera de inscribir a alguien, y la persona que se pudo inscribir, casi como un candidato accidental en ese momento, fue Edmundo González. Pero pasó de ser un candidato accidental a un candidato providencial, en el sentido de que su perfil, que es un hombre de 74 años, diplomático, que tenía años trabajando con nosotros en la unidad, en el ámbito internacional, siempre muy comprometido, siempre muy bajo perfil, fue la persona que se pudo inscribir. Y en cuestión de meses, de semanas, perdón, todo el apoyo que se tenía para María Corina y para el cambio pasó a apoyar a Edmundo González, quien, como dije anteriormente, hoy está por encima de los 60 puntos. Y digo un candidato providencial por varias razones. Primero, hace una excelente llave con María Corina. María Corina ha recorrido las calles, ha mantenido el entusiasmo de los venezolanos. Edmundo González, un hombre ponderado, pausado, que le está mandando un mensaje de serenidad a todos los venezolanos, un mensaje de transición, un mensaje de inclusión, un mensaje de garantías, un mensaje de estabilidad, y también una persona con experiencia en la diplomacia, en la negociación. Por supuesto, él no estará solo, será parte de todo un esfuerzo, pero será quien le toque liderar. Y creo que el último punto que mencioné, que era la fragilidad dentro de la dictadura, también se hace muy palpable. En estos últimos días Maduro se ha dedicado a insultar, a amenazar. Maduro llegó a decir hace un par de días que amenazaba a los venezolanos con un baño de sangre y con una guerra civil. Es un presidente supuesto ilegítimo, pero quien pretende ser reelecto, y está amenazando a los venezolanos diciéndole: si ustedes no votan por mí, lo que viene es un baño de sangre y una guerra civil. Y eso, por supuesto, es una señal de profunda fragilidad, de profunda inseguridad, y que también está generando un impacto tremendo dentro de las filas, particularmente del sector militar y del sector policial. Porque Maduro lo que está planteándole a capitanes, a tenientes, a funcionarios policiales es que si él hace un fraude, que ellos salgan a reprimir, a encarcelar, a torturar, a matar, y yo creo que no van a estar dispuestos. Y creo que no van a estar dispuestos por dos razones. La primera es que ellos son venezolanos. Son venezolanos como todos los demás, tienen familia, tienen vecinos, viven en Venezuela, saben las carencias, porque la corrupción militar está en el nivel más alto, pero el que sale a la calle, el capitán, el teniente, los soldados o los policías que salen a la calle son venezolanos. Y lo segundo es que ellos saben las consecuencias de violar derechos humanos. No es lo mismo las protestas que se hicieron en el 2014 cuando yo fui preso y muchos otros, que no había iniciado el proceso de la Corte Penal Internacional, los informes de la ONU. Hoy todos ellos saben que no pueden ser anónimos, que si ellos persiguen, encarcelan, torturan o asesinan, tarde o temprano esos hechos, esos nombres llegarán a la Corte Penal, llegarán a la ONU, llegarán a la justicia. Y no creo que vayan a acompañar a Maduro en esta oportunidad. Ha habido dos momentos clave de deterioro de la imagen internacional del régimen. El primero es efectivamente durante la etapa de 2014, cuando estabas preso y con la ruta internacional de consecución de apoyos que inició tu esposa de una manera brillante, que se convirtió en el símbolo de la libertad mundial. Y luego en el momento actual, efectivamente con las declaraciones de Maduro, hasta Lula da Silva ha salido a reprobarlas de una manera absolutamente clara. Ese desprestigio internacional tiene algún tipo de eco dentro de la política nacional? Bueno, yo creo que es parte, son dos caras de la misma moneda. La misma moneda es Maduro, tiene una cara internacional y una cara interna, y ese mismo desgaste se ha tenido a nivel interno. Mira, Maduro es el rostro del desastre, el rostro de un país que está
quebrado en todo sentido, un país que destruyó las instituciones democráticas, que en consecuencia destruyó la economía, que esa destrucción de la economía y del colapso generalizado llevó a una tragedia humanitaria compleja, que significa crisis en el sector salud, crisis en el sector de agua potable, crisis en la educación, crisis en el transporte, en todo, donde lo veas. Y Maduro es el rostro de eso. Fíjate, Maduro está haciendo una campaña prometiendo. ¿Quién le puede creer a Maduro? Prometo un puente, prometo una urbanización, prometo viviendas, prometo agua, prometo electricidad, prometo. Porque Maduro lleva 13 años en el poder. Es absolutamente imposible que los venezolanos le crean. Y yo creo que la cara internacional, por supuesto, ha sido muy interesante, que ha cambiado en los últimos 3 meses. Porque la verdad, y esto hay que decirlo, es que esto ha cambiado hace apenas 3, 4 meses. Porque habían países, habían gobiernos diplomáticos que veían a Maduro por siempre. Y de alguna manera estaban teniendo como ese lente de cubanizar la realidad de Venezuela. Que Venezuela es como Cuba, que hay que aceptar que hay un dictador y hay que buscar entenderse comercialmente, hay que buscar entenderse diplomáticamente. Y esa narrativa había agarrado mucho terreno. Esa narrativa había agarrado un espacio que había desactivado de alguna manera la atención y la presión hacia la democracia. Pero ¿qué pasó? Lo más hermoso. Los venezolanos, el liderazgo venezolano, la gente en las calles, las mujeres, los hombres, los jóvenes, la gente recorriendo el país, pues despertaron y le dijeron, miren señores, aquí esto es lo que está pasando, queremos cambio. Y el cambio lo queremos los venezolanos y lo vamos a hacer. Y por supuesto que eso interpela a los países democráticos, interpela a España, interpela a Europa, interpela a Estados Unidos, a los países de la región, a tal punto que, como tú lo señalas, Lula da Silva, Gustavo Petro, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, ya los países de la región ya han dicho lo obvio, que se respeten los resultados. Entonces, ciertamente, Maduro no la tiene fácil en buscar socios para hacer un fraude y que ese fraude se lo trague el país y que se lo trague la comunidad internacional. Decías al principio que el régimen probablemente está ante uno de sus momentos de mayor debilidad de su historia, pero ¿la oposición está ante uno de los momentos de mayor esperanza? Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, de la oposición se habla mucho, ¿no? Y hay muchas veces que yo me encuentro con gente que me pregunta, bueno, y la oposición está desunida. Mira, vamos con los hechos. La oposición venezolana, los sectores democráticos venezolanos, a lo largo de todos estos años hemos demostrado una y otra vez que en los momentos críticos nos unimos. Y te voy a hacer un brevísimo recuento. 2012, fuimos a unas primarias, elegimos a un candidato presidencial, Enrique Capriles, 24 candidatos a gobernadores, 335 candidatos a alcaldes, más de 20 partidos participando, se escogió en primaria. 2013, muere Chávez, vamos a elecciones presidenciales con un candidato unitario, Enrique Capriles, se gana esa elección, luego Maduro se la roba, la diferencia fue muy poca. 2014, vamos a las protestas, nosotros las convocamos, en aquel momento las convocamos María Corina Machado, Antonio Ledesma, Juan Guaidó y yo, pero luego se sumaron todos los factores. 2015, hicimos una hazaña. Fuimos unidos en una plancha para la asamblea de más de 400 candidatos en unidad, más de 20 partidos, y ganamos 2/3 de la asamblea. 2017 salimos a las calles en protesta juntos. 2019, gobierno interino, la Asamblea Nacional ya había ganado, todos los partidos democráticos la apoyan. 2023, vamos a primaria, se elige a María Corina Machado, no puede María Corina, todos apoyamos a Edmundo González. Lo que te quiero decir con esto es que no es verdad ese relato de la oposición venezolana que no se une. No, hay diferencias, claro que las hay. Las hay ideológicas, las hay personales, las hay de tácticas, pero en el momento crítico hemos estado unidos como estamos en este momento. Yo creo que eso tiene que ser reconocido, que ha sido un proceso muy largo, con una labor en donde todos han aportado y en donde hemos llegado a este punto en donde todos tendremos que seguir aportando. Hay una parte de este relato que se ha instaurado en España por culpa de personajes ínclitos como Juan Carlos Monedero, con el que, por cierto, durante esta semana has tenido una serie de intercambios epistolares en Twitter al respecto de su actividad en Venezuela. ¿Qué daño han hecho estos personajes en
en Venezuela y desde luego para la imagen también de España. Bueno, han hecho mucho daño, ¿no? Un personaje como Monedero fue un asalariado de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso está probado, no lo estoy diciendo yo. Cobró $425.000 de la dictadura de Maduro, de lo que se sabe. Tenían una empresa consultora, él y sus amigos de Podemos, y ellos eran los que plantearon buena parte del desmontaje del andamiaje institucional del país. Yo recuerdo en el 2008, cuando yo estaba en el proceso de la candidatura a la alcaldía metropolitana, ellos recomendaban la inhabilitación política en esos famosos informes del CEPS, que ellos tenían esa fundación. Se han lucrado de la dictadura, pero no solo se ha lucrado de la dictadura, sino que hoy es un ventríloco de las farsas, de las mentiras que plantea la dictadura. Hoy está ya en Venezuela disfrutando seguramente un hotel 5 estrellas, recorriendo el país de una manera teñida de absoluta ficción, y pretende darnos lecciones a los venezolanos de lo que los venezolanos queremos hacer. Mira, yo soy muy respetuoso de la política en España, porque mi pasión y mi foco es Venezuela. Ahora, cualquier español que opine de Venezuela, yo por supuesto tengo todo el derecho de opinar y de responderle, porque se está metiendo en el terreno que es nuestro, y sobre todo si lo que plantea es la defensa de un criminal, de un corrupto, de un hombre responsable de más de 15.000 detenciones arbitrarias, de miles de torturas, de miles de personas que han sido asesinadas, de la destrucción de un país, de la corrupción más brutal a la que haya sido sometida un país. Por supuesto que cualquier defensor a Maduro se va a encontrar no solo conmigo, sino con todos nosotros, la voz de los venezolanos que queremos ser libres. Y me parece muy lamentable que siga en esta, a pesar de todo, a pesar de la realidad tan aplastante, que sigan en esta intención de defender lo indefendible. Pero no importa, no importa. La realidad lo va a aplastar, y lo va a aplastar estando allá en Venezuela, y lo va a aplastar con votos. Yo me imagino ese señor el domingo que viene diciendo, pero no me dijeron que íbamos a ganar. ¿Dónde están las encuestas que decían que íbamos a ganar? Cuando vea ese río de gente, mira, Venezuela el 28 de julio del año 2024 es Sudáfrica de 1994, que a través de una elección, yo veo atrás tuyo la bandera de Venezuela, la gente con el voto. Bueno, eso es lo que pasó en Sudáfrica, luego de tanto conflicto, luego de un conflicto que parecía imposible, se resolvió en las urnas, y eso es lo que va a ocurrir. Venezolanos, y van a votar por Edmundo González, esto hay que dejarlo muy claro, la gente más necesitada, los que más sufren, los más pobres, porque aquí se ha instalado un relato que la oposición responde a un sector social de la clase media, y que el chavismo y el madurismo responden a las personas más necesitadas. Absolutamente falso. Eso no es así. Hoy Venezuela es un país pobre, empobrecido por Maduro. 9 de cada 10 venezolanos vive en la pobreza, comparado con Haití. Y la gente que más va a votar, los lugares en donde más se va a movilizar los venezolanos, son los lugares más necesitados, que en algún momento dado votaron por el oficialismo. Así que bueno, ese tsunami de votos, de alegría, de esperanza, es lo que vamos a vivir el próximo 28. Eso no significa que no van a haber desafíos, los van a haber, y muchos, pero la certeza es que el domingo amanecemos con ríos de gente votando, y cerramos el día con una emisión de votos, como están allí en la pantalla, de millones y millones y millones de votos por el cambio, por la esperanza, por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, por las oportunidades, por el bienestar que representa Edmundo González. Bueno, desde luego en Madrid es dificilísimo instalar el relato de que el chavismo va por las clases populares, porque tenemos los mejores barrios de Madrid colapsados de chavistas que están empezando a huir porque ven que el régimen se desmorona. Por lo tanto, en Madrid es relativamente difícil de instalar eso. Pero vamos a soñar con que el 28 de julio efectivamente ocurre esto. ¿Qué pasaría al día siguiente? Mira, depende. Yo te decía, la certeza que tenemos es que Edmundo González gana. La incertidumbre comienza a partir de ese momento. ¿Maduro reconoce o no reconoce los resultados? Si Maduro reconoce los resultados como esperamos, pues se iniciará un proceso, como lo ha dicho Edmundo González, como lo ha dicho María Corina, un proceso de conversaciones para ver cómo se va construyendo esa transición, porque no está escrita, porque la transición va a tener 2 etapas. Una primera etapa del 29 de julio al 10 de enero, es cuando se asume el cargo de presidente por constitución, y luego el 10 de enero en adelante. Ese primer periodo del 29 de julio al 10 de enero todavía está por definirse, no está nada escrito. Allí evidentemente esperemos nosotros, que lo que se imponga es la sensatez, lo que se imponga es el encuentro, lo que se imponga es el diseño
de un marco institucional y de acuerdos políticos que, como lo ha dicho Edmundo, le dé garantías a todo el mundo, que genere estabilidad, que genere un horizonte de estabilidad para lo que viene para los venezolanos. Edmundo ha sido muy claro. Él va a ser un presidente para construir garantías y entendimiento entre todos los venezolanos. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar a partir del 29. Si Maduro decide cantar un fraude, que lo puede hacer, y es muy, muy probable que lo haga, y ya está, como se dice, tendiendo la mesa para eso. Está amenazando con un baño de sangre, con guerra civil. Jorge Rodríguez, que es su psiquiatra, está ayudándolo en ese relato, diciendo que ellos van a salir a las calles, amenazando. Y yo creo que es probable que lo intenten, pero creo que se pueden quedar solos. Mira, yo no soy militar, yo soy civil, pero de los 7 años que yo estuve en confinamiento, yo estuve 4 años en una cárcel militar. Allí los custodios y los presos eran militares de la Armada, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la aviación, de la milicia. Y te puedo decir que lo más obvio, pero lo más importante para este momento, es que los militares venezolanos son venezolanos y que ellos también, su familia, van a votar por Edmundo. Sus vecinos van a votar por Edmundo. Y yo creo que Maduro es muy probable que se quede solo en un llamado de conflicto. Pero bueno, esperemos que reine la sensatez, que reine la posibilidad de que el proceso sea fluido. Allí van a influir mucho y espero que positivamente países como Brasil, Colombia y otros países que pueden acompañar este proceso. Yo quiero resaltar las declaraciones del presidente Lula. Creo que han sido muy oportunas, muy responsables, muy importantes, que dejan muy claro que Maduro no cuenta ni con sus aliados tradicionales para un escenario de sangre, de guerra civil y de fraude. Y España, que debería ser quien liderara la respuesta europea, ¿qué es lo que deberíamos esperar del gobierno de España? Mira, yo esperaría mucho del gobierno de España y yo lo que espero es que el silencio que ha tenido sea un silencio estratégico de una diplomacia que se está articulando para poder incidir de una manera impactante, de una manera importante, como corresponde para España. España, como tú lo decías al principio, España y Venezuela son países hermanos. España es el lente a través del cual muchas de las posiciones de Europa se toman. España tiene relaciones históricas y tiene mucho que aportar. Pero lo más importante, te lo resumo así, yo lo que esperaría del gobierno de España es claridad, contundencia, rapidez en reconocer la voluntad de los venezolanos. La voluntad de los venezolanos. Porque Maduro va a plantear que la voluntad de los venezolanos es lo que diga el CNE. Bueno, depende. Si el CNE lo que dice es un fraude que no responde a lo que los venezolanos votaron, pues evidentemente no se puede respaldar esa posición. Y eso lo vamos a saber. ¿Por qué lo vamos a saber? Porque nosotros estamos preparados para no solamente ir a votar, sino para tener presencia en cada uno de los 16.000 centros de votación. Eso significa que esa papeleta que está atrás en la pantalla, esa papeleta la vamos a poder contar, porque el proceso de votar es el siguiente. Hay un voto electrónico que se emite, pero esa máquina emite un recibo. Ese recibo se mete en una caja y luego que se cierre el proceso hay una auditoría de una caja por cada uno de los centros de votación. Y allí vamos a tener testigos y vamos a saber qué es lo que vaya a ocurrir. Por eso lo importante es que aquí se respete la voluntad y el resultado de cada una de las mesas de votación del próximo 28 de julio. Este mensaje es importantísimo porque efectivamente además la respuesta que se dé por parte de todos los países occidentales a lo que ocurra el domingo tiene que ser, como tú muy bien dices, rápida, ágil y sin dejar tiempo al fraude que efectivamente ellos van a cometer. Y para terminar, lo que sí que nos gustaría es que lanzaras un mensaje a la comunidad internacional venezolana que está en el exilio de verdad, no como dicen nuestros independentistas catalanes que creen que son libertadores. Libertadores es alguien como tú que has estado 4 años sacrificando tu libertad por una causa y que les cuentes que de verdad hay esperanza y que las elecciones de este domingo pueden ser un punto de inflexión. No, mira, muchas gracias por esa oportunidad y bueno, aprovecho para mandarle un mensaje a mis hermanos venezolanos que están acá en España, que somos cientos de miles. Lamentablemente no vamos a poder votar, eso es parte de la manipulación del proceso. Somos más de 8 millones de venezolanos que vivimos fuera de nuestro país, más de 5 millones y medio teníamos la edad, la nacionalidad para poder votar este próximo 28 de julio,
pero Nicolás Maduro cobardemente ha evitado que los venezolanos que estamos afuera votemos. Ahora, hay mucho que podemos hacer y tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene vecinos, amigos, familiares, tiene gente en Venezuela. Vamos a estar en contacto con ellos. Hay gente que van a tener dificultad porque los han cambiado de centro de votación. Si hay alguien aquí hay que ayudar, ayúdalo. Ten un grupo y garantiza que 5, 10, 15 personas que tú conozcas vayan a votar y dile, oye hermano, yo no puedo votar, hermana, no puedo votar, pero vota tú en representación de quienes estamos afuera, y así se va a construir esa oportunidad para que millones de venezolanos nos podamos volver a encontrar. A mí me ha conmovido mucho que en todos los recorridos de María Corina, de Edmundo, uno de los temas que más sale es que la gente quiere la unidad de la familia venezolana. Padres e hijos que están separados por años, nietos y abuelos que solo se conocen por la pantalla, familiares y primos que solo se conocen por referencia, y que tengamos la posibilidad de volver a encontrarnos es algo que nos emociona a todos. Así que hermanas, hermanos, mucha fuerza, mucha fe, ánimo, que este 28 comienza la transición a la democracia y a una mejor Venezuela. Pues Leopoldo López, infinitas gracias, mucha suerte, aunque en realidad no la necesitáis, porque lo que va a ocurrir es simplemente no solamente justicia, sino que la voluntad del pueblo va a ser inquebrantable por mucho que Maduro lo quiera, y en cualquiera de los casos es un placer para todos los españoles que formes parte de nosotros ya, sin renunciar por supuesto a la patria venezolana, pero que es un honor para nosotros tenerte aquí. Así que muchas gracias y mucha suerte para el domingo. Muchísimas gracias, Pilar, gracias a ti, a todo tu equipo y a todos los que nos están escuchando, gracias. Y a todos ustedes que nos están escuchando, atento el próximo 28. Muchas gracias. Gracias.